Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy en el lugar de la periodista Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre la Agenda Integral de Política Pública, acceso a la justicia, reparación del daño y restitución de derechos de las personas sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual. Un esfuerzo multisectorial que busca visibilizar y atender este delito desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Para hablar del tema nos acompaña Alicia Mesa Briviesca. Ella es coordinadora de incidencia en política pública del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC, y también tenemos a Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC. Además, conversaremos sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y el último informe Sombra sobre México. Los informes Sombra son documentos alternativos que elaboran organizaciones feministas, colectivos y defensoras de derechos humanos para contrastar la versión oficial del gobierno. Para conversar sobre el tema nos acompaña Imelda Marrufo. Ella es abogada feminista que es coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez AC. Las y los invito a acompañarnos. Y vamos a dar comienzo en esta semana electoral en el país. Nos enfrentamos a una votación el próximo domingo, derivada de la reforma judicial, y pues les invito, desde CIMAC Noticias tendremos una cobertura especial, ellas en la elección judicial, y precisamente para acercarnos al tema de justicia para mujeres, pues hoy platicaremos con especialistas que tienen que ver en tema de justicia, y tendremos que tener acceso a la justicia las mujeres, y también en el tema de reparación de daño y restitución, sobre todo para sobrevivientes en el tema de trata de personas, desde luego también con temas de prevención. Y pues para eso voy a darles la bienvenida a nuestras invitadas para que podamos platicar en esta mesa. Ella es Alicia Mesa Briviesca. Ella es coordinadora de incidencia en política pública del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC. Buenos días, Alicia. Días, Lisbeth. Es mucho gusto que nos hayan invitado. Saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Y pues ahora, si me permiten, voy a saludar a Marisol Flores García. Ella es directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC. Hola, Marisol, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas, a la audiencia de CIMAC Noticias. Un gusto estar con ustedes. Al contrario, muchas gracias a las dos para hablar de un tema tan importante y tan interesante que ahora un poco más adelante hablaremos de en dónde estarán en el evento, pero es importante que hablemos del tema de trata. Hay que hablar del tema de trata de personas, y en esta ocasión lo vamos a hacer, la clave es hablarlo desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Porque pues este delito se enraiza en dinámicas de desigualdad y violencia machista. Explota la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades de las mujeres. Y este tema, pues es el que nos trae a esta mesa. Y pues para eso yo te quiero preguntar, voy a iniciar contigo, Alicia Mesa Briviesca. Te quiero preguntar en el tema de trata con fines de explotación sexual, porque sin duda hay otras modalidades de trata y que también incluye a hombres. En esta ocasión, como lo decía, la clave para analizar el tema va a ser la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Y algo importante, los perfiles de las víctimas nos confirman que hay un marcado sesgo de género. La gran mayoría son mujeres, niñas y adolescentes. Y esto nos está atravesando en este país. Mira, a mí se me hace súper importante que empecemos con el tema de trata desde el enfoque de derechos humanos y obviamente con la perspectiva de género,
porque la trata con fines de explotación sexual ha estado, ha sido como un tema muy relevante en Naciones Unidas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tiene que ver exactamente con esto, ¿no? La desigualdad de género tiene que ver con un sistema patriarcal, un sistema adultocéntrico, donde la mayoría de las víctimas son niñas entre 0 y 17 años, ¿no? Y eso no hay que pasarlo por alto, porque, bueno, digamos que este sistema proxeneta o constituyente tiene 3 actores fundamentales, ¿no? El primero es el que prostituye, ¿no? Es el proxeneta, que generalmente es hombre. La otra persona es la víctima, que es mujer, generalmente son niñas de 0 a 17 años cuando son enganchadas, y que, bueno, tiene que ver el enganche con que estos proxenetas ubican donde tienen un punto de quiebre, ¿no? Una debilidad, para poderlas enganchar y explotar y empezar todo un círculo de violencia feminicida que incluso puede llegar al feminismo. Y la otra parte que casi nunca se menciona es el que pide los servicios, ¿no? Que esas personas son las que realmente crean demanda y entonces crean trata. A nivel internacional, la CEDAW, tanto en la convención, tiene la cuestión de sancionar y de erradicar la prostitución, pero también en las recomendaciones que ha dado el Estado, ¿no? Entonces es muy importante como Estado mexicano dar seguimiento a estas recomendaciones que tienen que ver con prevención, con atención, con acceso a la justicia, sanción y reparación del daño, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? El Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y la Trata de Personas, donde está el Fray Julián Garcés, donde estamos muchas organizaciones e incluso académicos, hicimos una agenda que tiene que ver con la investigación del delito a nivel nacional y en cada entidad porque se ve distinto por la cultura, ¿no? Que esa es otra de las cosas que hay que marcar, ¿no? Las víctimas también tienen un perfil no solo de ser menores de edad, ser mujeres empobrecidas y también ser mujeres que pertenecen a un pueblo indígena o son afrodescendientes o son migrantes. Entonces es investigación, atención, justicia, prevención. Qué interesante lo que nos dice Alicia y nos da prácticamente un perfil que tiene que ver con el círculo violento, cómo van estos hombres, porque finalmente los prostituyentes son hombres, y cómo van enganchando a estas mujeres y cuál es el perfil. Pero también, Marisol, te quiero preguntar, o lo quiero rebotar contigo, estamos viviendo en este país una crisis migratoria, estamos en esta circunstancia y sin duda esto favorece las redes de trata con fines de explotación sexual. Y miramos en esta crisis de migración algunos puntos o algunos focos rojos, como pueden ser frontera norte, frontera sur y sin duda la Ciudad de México. Pero ¿qué tendríamos que hacer ante esta crisis humanitaria que vivimos en temas de migración? Pero también esto genera aún mayor explotación sexual de mujeres a través de la trata. ¿Cómo miras este panorama y cómo podríamos llegar también al proceso de erradicación, sin duda con la agenda que tienen, pero qué más tendríamos que llegar a hacer? Bueno, pues primero justo sí reconocer pues que las mujeres y niñas que viven, que son víctimas de trata o posibles víctimas de trata, ya hace rato comentaban sobre las condiciones de vulnerabilidad en que ellas se encuentran, ¿no? O sea, vienen justo de esta cuestión de vulnerabilidad económica, educativa, ¿no? De cultural, familiar, ¿no? Pero además está este contexto que nos acabas de decir respecto a la migración, ¿no?
en donde incluso cuando llegan a ciertos lugares en donde les dan alimento o resguardo, el tiempo que están es poco, ¿no? Es poco como justo para poderles apoyar, ¿no? Em, y darles como alguna orientación, algunos cuidados, ¿no? Aquí en Tlaxcala hay, por ejemplo, un albergue, ¿no? Y en este albergue, ¿no? O sea, en este albergue les pueden dar alguna orientación sobre sus derechos humanos, ¿no? Entonces, orientación sobre ello, pero también se han percatado justo que em, también hay que tener ciertos cuidados a la hora de quienes entran a estos lugares, ¿no? De cuidado de migrantes, ¿no? Refugios, porque en el camino también los tratantes vienen con ellas, ¿no? Con las mujeres que son víctimas de trata. Entonces hay que tener mucho cuidado justo a recibirles y por otra parte de orientarlas y para que puedan justo seguir su camino, porque no se van muchas de ellas no se detienen, ¿no? Sino que quieren seguir ese caminar o los tratantes las llevan a los lugares de explotación, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que complejiza aún más la prevención, la detección y la atención de las víctimas en esta condición de migración. ¿No? Entonces, en Tlaxcala, en las redes de tratantes de Tlaxcala, lo que hemos identificado es que han llegado a enganchar a mujeres de 17 estados de nuestro país y las explotan en 21 estados de nuestro país y en 8 ciudades de Estados Unidos. Pero en el enganche han también reclutado a mujeres que son migrantes, ¿no? Son de Honduras, de Guatemala, entonces, pero justo no es que vayan los tratantes hacia esos países, sino que en el transcurso de la migración es donde las encuentran y aprovechan su condición de vulnerabilidad. O sea, las redes de tratantes también justo están al pendiente de estas condiciones de vulnerabilidad. Tienen una gran capacidad de identificar las vulnerabilidades de las víctimas, ¿no? Emocionales, económicas, familiares, ¿no? Que ahorita ya lo comentamos, la edad, ¿no? Entonces, como es complejo pues en esta condición y cuando decías ¿qué hacemos? Ciertamente, ¿no? Pues también nos toca justo ser pues pensando en las autoridades, tener esta capacidad de poder identificarlas y dejar de criminalizarlas, ¿no? O justificar, ¿no? Las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Porque desafortunadamente nuestras autoridades siguen culpabilizándolas, ¿no? Diciendo que se van con el novio, que fue su culpa, ¿no? Entonces, sí necesitamos autoridades que tengan la capacidad de poder identificar las condiciones de vulnerabilidad, también de saber qué hacer, ¿no? Porque a veces justo las tienen en lugares como si fueran como mujeres detenidas, en lugar de mujeres posibles víctimas o víctimas, ¿no? Entonces, incluso quienes las atiendan, ¿no? Ya nos decía Alicia, respecto a que esta agenda que ahorita comentaba, tiene un apartado sobre la atención y la asistencia. Y para la atención y la asistencia se necesita justo de una coordinación interinstitucional de las autoridades para que justo se les dé la atención de acuerdo a su condición de edad, género, ¿no? Las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pero pues es complejo justo que esto se presente, ¿no? Me diste una respuesta muy importante, reconocer, abriste tu respuesta con reconocer. Al Estado mexicano le hace falta reconocer el problema que tiene ante no solamente la crisis migratoria, sino la situación que estamos viviendo. Tú misma nos diste una cifra pues muy dolorosa. Las extraen de 17 entidades y las explotan en 21 en el país, en México, pero además, pues las llevan también a explotación a 8 ciudades en Estados Unidos. Esto es una realidad y si las organizaciones civiles y las defensoras de derechos humanos tienen esta información, desde luego que la autoridad las tiene y tendrían que estar en el proceso de atención y erradicación sin duda. Alicia, yo te quiero preguntar, es muy interesante lo que estamos hablando y ahora en el siguiente bloque vamos a platicar de dónde se estarán presentando todos estos temas porque sin duda la agenda no se detiene y hay una agenda muy importante y más en este año, en el 2025, hay una agenda de derechos humanos de las mujeres muy interesante donde la Ciudad de México incluso va a ser
protagonista, va a ser sede de algunas convenciones y tenemos que estar hablando de estas agendas sin duda. Y bueno, pues yo te quiero preguntar, Alicia, por el subregistro, porque a pesar de que tenemos algunas cifras y hablamos de la circunstancia de vida de estas mujeres y lo que se está atravesando en el país, hay un subregistro, porque además también muchas de estas víctimas no denuncian, miedo, estigma, y bueno, pues la policía usualmente llega en etapas muy avanzadas del delito, es decir, ya pasaron años y años de explotación con la víctima o las víctimas. Bueno, lo que tú dices, Lisbeth, es muy importante porque de acuerdo a cifras que hemos tenido por la organización A21 y otras organizaciones que se han dedicado a ver más o menos como cuántas personas son explotadas. Según ellas, son 270,000 niñas de 0 a 17 años que están siendo explotadas actualmente en México. Y esa es una diferencia abismal con el número de carpetas de investigación que son registradas por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Entonces, sí tenemos un subregistro, por lo que tú dices, ¿no? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, obviamente el temor que tienen las sobrevivientes de trata para denunciar a los proxenetas, porque ellos los meten en un sistema donde si tú te sales, te pueden matar a tus hijos o a tus familiares porque saben dónde viven, etc. Nosotros tuvimos un caso hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos 10 años, terrible, de dos niñas, una de 14 y una de 16, que decidieron salirse, y entonces el proxeneta se da cuenta, las lleva a Puebla, y frente a una, mata a la otra, a golpes. Y le dice, te sales y te va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ciertamente la amenaza de feminicidio en un ambiente de violencia feminicida hace que no denuncie. Y por otro lado tenemos un problema de procuración y administración de justicia muy fuerte. O sea, según la Universidad de las Américas, el número de agencias de ministerios públicos por cada 100,000 habitantes disminuyó de 3.53 a 2.24. Y el número de agentes del MP por cada 1,000 delitos cayó de 9 en el 2018 a 8.58 en 2022. Y en cuanto a policías estatales, el ideal de policías, del número de policías, serían 245,944 elementos. Y sin embargo, la fuerza operativa son 130,500. Es decir, ya simplemente para que haya una policía de proximidad, que se haga la denuncia, que se procese, que se haga la carpeta de investigación, que se tengan los peritajes, que se tenga una defensoría de oficio que esté velando por los derechos humanos de las personas sobrevivientes a la trata, ya es algo muy difícil. Y si a esto le sumamos que el Poder Judicial, en la proporción de magistrados y jueces por cada 100,000 habitantes, incrementó un poquito de 3.5 a 4.36, pero aún se encuentra muy lejos de las cantidades que hay en otros países. Y según la Universidad Autónoma de Puebla, costaría 35 años alcanzar el promedio internacional de número de juzgadores para poder atender a estas personas. Entonces, yo creo que... Vamos a retomar, Alicia, esas cifras. Bueno, me parece muy revelador. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Nos quedamos con los 270,000 mujeres que estarán siendo explotadas en este momento en el país. Y vamos a hablar sobre procuración de justicia, desde luego, y la atención a las sobrevivientes. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Esto es Análisis Feminista. La trata con fines de explotación sexual en México, cifras y retos.
La trata de personas con fines sexuales es una forma de esclavitud moderna que implica la captación, traslado, retención o recepción de personas, mediante el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con el propósito de explotarlas sexualmente. Esta práctica, considerada una grave violación a los derechos humanos, afecta principalmente a mujeres, adolescentes y niñas, quienes son sometidas a explotación. Las redes de trata operan a nivel nacional como internacional, aprovechándose de condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, el desempleo o la falta de acceso a la educación. Entre sus características más comunes destacan la manipulación emocional, el aislamiento, la vigilancia constante y la amenaza física o psicológica para mantener el control sobre las víctimas. En muchos casos, las personas tratantes utilizan falsas promesas de empleo, estudios o mejores condiciones de vida para enganchar a sus víctimas. También puede ocurrir en espacios clandestinos o incluso en lugares aparentemente legales, lo que dificulta su detección y combate. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas estima que cerca de 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso o trata humana. De ellas, las mujeres adultas representan el 51% y junto con las niñas suman el 71% del total de víctimas detectadas. En efecto, casi 3 de cada 4 víctimas femeninas son explotadas sexualmente. A nivel mundial el fenómeno va en aumento. El Informe Mundial de UNODC 2024 documentó un crecimiento del 25% entre 2019 y 2022, con un alza notable de niñas y niños vulnerables. 38% del total mundial en 2022 fueron niñas. Estos datos globales subrayan que la explotación sexual es la modalidad dominante delictiva y que la infancia y juventud constituyen casi la mitad de los afectados identificados. En México, las estadísticas oficiales reflejan cientos de casos cada año. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se iniciaron 831 carpetas de investigación por trata de personas, cifra que bajó a 531 en 2023. Paradójicamente, el número total de víctimas reportadas se mantuvo en niveles similares, unos 782 en 2022 y 792 en 2023. Esto indica que, aunque bajaron las indagaciones oficiales, los casos no disminuyeron. En 2023 se registró incluso más víctimas que en 2022. En el marco legal, México cuenta con normas avanzadas. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata contempla explícitamente la explotación sexual como uno de los fines ilícitos. A nivel internacional, México ratificó en 2013 el Protocolo contra la Trata de la ONU, comprometiéndose a proteger especialmente a mujeres, niñas y niños. Además, el país participa en mecanismos regionales de cooperación y cuenta con instancias dedicadas. Sin embargo, estos instrumentos legales deben articularse con políticas públicas integrales, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado la carencia de programas de prevención efectivos que ataquen las causas sociales subyacentes. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Análisis Feminista y bueno, pues nos quedamos con un debate, con una información muy interesante en una mesa de análisis sobre el tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, pues yo les recuerdo por acá el número en cabina 55 35 08 47 61 y también nos pueden encontrar en redes sociales como CIMAC Noticias y bueno, pues les invito también a utilizar el hashtag CIMAC Radio, Periodismo Feminista. Y bueno, pues estoy platicando con dos especialistas en el tema. Ella es Alicia Mesa Briviesca y es coordinadora de incidencia en política pública del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, y con Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC. Algo nos decías algo muy interesante. Bueno, ambas nos han dicho cosas muy interesantes y cifras muy necesarias. Yo te quería preguntar ahora, Marisol, esta especialización, además de las redes de trata que se van inmiscuyendo cada vez en las dinámicas sociales para poder acceder a las víctimas, y hoy nos dices
pueden venir incluso acompañadas de ellas en el tema migratorio y sean estos hombres quienes, los agresores, incluso quienes las acompañan, y entonces desde la organización que las apoyaremos, bueno, pues tenemos que tener incluso afinado el sentido de la vista para reconocerles. En fin, nos vas narrando también cuántas mujeres han sido explotadas, desde dónde, en qué entidades. En fin, yo te quiero preguntar también algo, Marisol. Me parece que un punto fundamental es la capacitación. Más allá de la capacitación, la policía, las autoridades, toda la cadena tendría que tener una perspectiva de los derechos humanos y también una perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, porque parecen desconocerlo y no actuar en función de ello. Y a pesar de que ha habido sentencias históricas que nos han dicho las autoridades no pueden actuar fuera de ello, desde sentencia de Campo Algodonero, y de ahí se han venido tantas, pues las autoridades siguen sin actuar con perspectiva de género, pero me parece fundamental el tema para poder comenzar a lo mejor a encontrar sobrevivientes, desde luego, y poder encontrar la erradicación. Sí, bien importante la perspectiva de derechos humanos para quienes les toca identificar, atender, ¿no? Y acompañar en el proceso de acceso a la justicia a las sobrevivientes, ¿no? Es bien importante, y no solo es importante como la capacitación en términos de conceptos, sino incluso que eso interpele su propia práctica como personas, ¿no? Y en su práctica, justo como funcionario público, como autoridad, ¿no? En Tlaxcala hemos tenido investigadores, policía de investigación que ha sido tratante, ¿no? Entonces, ya estamos llegando a como a niveles graves, porque ya no es ahora que cambie solo sus conductas machistas, ¿no? Sino que incluso deje de ser tratante, ¿no? Eso es algo como bastante grave. Pero incluso no solo la perspectiva de derechos humanos, que justo reconozca a la víctima como víctima y que tiene acceso a derechos, sino que también, justo también tenga una perspectiva de género, incluida en ese sentido la construcción de masculinidades no violentas, ¿no? Porque ciertamente, ¿no? Cuando llegan las mamás, ¿no? La familia a decir mi hija desapareció, vienen comentarios como bastante machistas, justo de ya vio que no se fue con el novio, ¿no? Que no está tomada, ¿no? Entonces culpabilizando pues a las víctimas hasta entonces eh, una parte importante es justo esta perspectiva de derechos humanos, de reconocer la dignidad de las mujeres, de la perspectiva de género. También me parece que otro elemento importante que nuestras autoridades y funcionarios públicos tienen que tener es que conozcan lo que les compete hacer, ¿no? Muchas veces nuestras propias autoridades no saben cuáles son sus funciones. En Tlaxcala tenemos, y creo que en varios, en todo el país, en todas las entidades federativas tienen una ley en materia de trata, todas, ¿no? No en todas está la ley de extinción de dominio. En Tlaxcala sí, ¿no? Aquí no ha habido ninguna sanción justo, no ha habido como justo a ningún bar, hotel, motel que justo le quiten los bienes, o justo que haya un fondo para las víctimas, ¿no? Y sobrevivientes para, ¿no? Que de ahí se pueda obtener para su atención integral, ¿no? Eso no existe aquí, ¿no? Y hay justo, pues, estos datos que daba sobre dónde están llegando las redes de tratantes de Tlaxcala, ¿no? Es solo de ellos, pues, ¿no? Seguro habrá otras redes en otros estados, ¿no? Con sus propias prácticas. En Tlaxcala somos justo, pues, productores, pues, de redes de tratantes, ¿no? En otros estados se da de manera como distinta, pero justo estos tratantes, cuando son detenidos, ¿no? Pues no se les decomisa sus bienes y no se transparenta dónde van, ¿no? Esos bienes que se les quitan, ¿no? Bueno, entonces está esta parte de también conocer sus facultades. Y entonces esos como tres elementos importantes. Y la otra es justo de también conocer la dinámica de la problemática, ¿no? Ya Alicia nos compartía que las redes de tratantes tienen un modus operandi, ¿no? En Tlaxcala ocupan muchísimo el enamoramiento,
Ishel Iglesias, que es una antropóloga, nos ha hablado bastante sobre el punto de quiebre, ¿no? Y cómo eso utilizan los tratantes para subordinar a las víctimas y mantenerlas en ese ciclo de violencia, de explotación, ¿no? Feminicida. Entonces, es bien importante que las autoridades no solo sepan conceptos, sino entiendan la complejidad de la problemática, ¿no? De lo que están viviendo las mujeres. Es como bastante complicado salir, y en ese sentido no solo quienes las identifican, las atienden, sino quienes les dan la atención integral, porque no es que estén 3 meses solamente en un lugar como luego lo ha planteado Febintra, ¿no? Sino que justo necesitan un lugar en donde se les acompañe para algo que nos llama justo Ishel y Oscar Montiel sobre despatriarcalizarlas, ¿no? Y desproxenetizarlas, ¿no? Entonces es algo complejo que no lo haces en 3 meses, ¿no? Yo le dejaría hasta ahí. Claro, si las mujeres que nos dedicamos a los temas feministas todos los días nos seguimos revisando, a pesar de que tienes 30 años en el tema, y te sigues revisando y te sigues encontrando situaciones patriarcales que reproduces, bueno, quienes no se han revisado en el tema, pues la siguen reproduciendo, y sin duda nos pones temas muy interesantes como el pacto patriarcal. Hay toda una labor cultural importante en este país para dar reversa. Es necesario romper ese pacto patriarcal desde aquella manifestación que se le pedía a el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Presidente, rompa el pacto, y éramos las mujeres exigiendo eso, romper esos pactos patriarcales. Es muy interesante la plática que estamos teniendo. Yo te quiero preguntar, Alicia Mesa, no solamente preguntar, sino decir, van a estar presentando esta agenda muy próximamente. Van a estar el 5 de junio en la Cámara de Diputados para presentar la Agenda Integral de Política Pública, acceso a justicia, reparación del daño y restitución de derechos de las personas sobrevivientes a la trata de personas con fines de explotación sexual. Platícanos un poco de esto, quiénes las van a recibir y, bueno, pues si van a tener algunas mesas de trabajo. En fin, ahora vamos hablando de detalles de la reunión. Adelante, Alicia. Muchísimas gracias. Mira, esta agenda se quiere presentar a la Comisión Intersecretarial, exactamente porque el sexenio pasado, el Programa Nacional de Trata salió en los últimos 2 años. Entonces, no tuvimos programa durante todo el sexenio, solo los últimos 12 años y sin presupuesto. Entonces, lo que hicimos como Observatorio Latinoamericano contra el Tráfico y la Trata de Personas, como la Red por los Derechos de la Infancia, y como la red de organismos civiles, todos los derechos para todas, todos y todes, fue hacer una agenda que tuviera varios elementos. Una investigación sobre este sistema proxeneta y esta cuestión de cómo es que se están dando las redes de trata en cada una de las entidades. Porque si bien Tlaxcala es el productor máximo de proxenetas, donde la gobernadora dice que no es cierto, ¿no? Que también ahí hay que ver esos pactos patriarcales y las autoridades que tenemos, ¿no? En otros estados también se está dando la atracción o la captación de niñas, adolescentes y mujeres por cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y así en diferentes lados por mundo. Entonces necesitamos una investigación para saber cómo son enganchadas, más o menos qué trato tienen y cómo podemos hacer política pública. No podemos seguir haciendo políticas públicas sin una investigación integral e interdisciplinar. Entonces, ese es el primer punto. La otra tiene que ver con la prevención, ¿no? Que aquí el Centro Fray Julián tiene muchísimo más experiencia, pero es cómo en la prevención vamos a contar con un grupo de personas exprostituidas y exproxenetas para hacer una propuesta de prevención que realmente esté aterrizada en esta cuestión de cómo desproxenetizamos, cómo despatriarcalizamos y cómo reeducarlos con un modelo de masculinidad no violenta, ¿no? Cómo vamos a impulsar en las escuelas, tanto en preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, en cada entidad del país,
esta cuestión de prevención de la violencia de género, que es antecedente de la trata de personas, y cómo vamos también a promover los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque mitos como la virginidad, como el matrimonio, están también creando condiciones para la trata, ¿no? Entonces, en esta prevención también se quiere realizar una serie documental de 10 capítulos sobre el fenómeno de la trata por entidad federativa, ¿no? La otra es la atención y la asistencia. Este es que en cada entidad federativa haya una atención integral, profesional y eficaz que contribuya a la restitución de los derechos de las personas sobrevivientes acorde a la etapa de desarrollo que tienen, porque esto es muy importante. Es muy diferente tratar con niñas y adolescentes que con mujeres. Crear refugios especializados, y como decía muy bien Marisol, no solo es la estancia en el refugio, porque salen y entonces vuelven a entrar al ciclo de prostitución, ¿no? Sino que tengan un acompañamiento en el refugio y después del refugio, ¿no? Y la otra es crear varias casas de medio cambio. O sea, México no tiene realmente una capacidad de atención por cada entidad federativa. Y eso es muy importante porque si no hay atención, las personas vuelven al mismo lugar, ¿no? Y la otra que es la de acceso a la justicia, ¿no? Es acceso a la justicia restaurativa, reparación del daño tanto individual como social, porque no solo es que afectes a una persona, afectas a una familia, afectas a una comunidad. Mecanismos adecuados de investigación, judicialización y sanción, que incluyen fortalecer el número y capacitación de policías, ministerios públicos, peritos, defensores de oficio, número y cualificación de jueces, juezas, magistrados, magistradas, e incluso ministros y ministras, ¿no? Tener en cuenta como centro la víctima. Esto es muy importante porque es algo que está fallando, ¿no? Con planes de vida y servicios de atención a su salud física y psicológica a largo plazo, porque las repercusiones en su salud son muy profundas. Y verlas como sobrevivientes, como sujetos políticos de cambio y con derechos. Para ello es necesario lo que decía Marisol, lo que tú decías, una capacitación continua a todas las personas, tanto operadoras de la justicia como administradoras. Luego, crear y actualizar un protocolo de investigación para el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por cada entidad federativa y crear efectivamente el Fondo de Protección y Asistencia a las víctimas de delitos en materia de trata de personas, porque en el sexenio pasado, lo que hubo de extinción de dominio se fue a la institución para devolverle al pueblo lo robado y no para este fondo que tenía que ver con reparación del daño. Entonces, sí lo tenemos que crear, sí lo tenemos que utilizar, porque tiene que haber una reparación integral del daño que incluya el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y la posibilidad de ya no ser explotado. Qué interesante plática he tenido el día de hoy para poder visualizar no solamente el tema de trata, sino llegar con una propuesta ante las autoridades. Vamos a estar siguiendo muy de cerca desde CIMAC Noticias, desde luego el próximo 5 de junio, este encuentro en la Cámara de Diputados y bueno, pues vamos a darle continuidad. Ya estamos por cerrar el bloque, tengo un minutito, pero no me quiero ir sin que ustedes nos puedan dar su contacto en redes sociales para que alguien, no sabemos nunca a quién llegamos, las puedan o las quieran contactar. ¿A dónde te encuentran, Marisol? ¿A dónde encuentran a tu organización? Bueno, el Centro Fray Julián Garcés está en el estado de Tlaxcala, ¿no? Nos pueden seguir en nuestras redes, así justo Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local. Trabajamos pues frente a dos problemáticas. La trata de mujeres y niñas es una de ellas, pero también la devastación socioambiental en la cuenca pues del Alto Atoyac. Entonces ahí
Ahí nos pueden encontrar. También tenemos una página web donde pues también subimos todos los materiales y nuestras acciones. Igual y podemos compartir aquí los contactos para que pueda visitarnos en algún momento, participar de la forma que les sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Alicia, ¿dónde les pueden localizar? Mira, nosotros tenemos un Twitter que es @CESCAM1979. Tenemos un Instagram, igual como Centro Antonio de Montesinos, y nuestra página de Facebook, déjenme decirles que fue cooptada, y entonces ahorita realmente aparecen puras cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que sí es que se pueden contactar al correo electrónico videcentromontesinos@gmail.com para cualquier cuestión, ¿no? Nosotros trabajamos en México, trabajamos más en incidencia legislativa y de política pública, pero también tenemos relación con personas que pueden auxiliarlas en sus casos. Les agradezco a ambas esta plática y bueno, pues nos vamos a un corte y bueno, regresamos. Esto es Análisis Feminista. Un abrazo. Estas son las efemérides de la semana. El 26 de mayo de 1957 nació en El Venado, San Luis Potosí, Elsa Patria Jiménez Flores, activista incansable por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Desde los 19 años inició su labor en favor de la justicia social, psicóloga de formación, y en 1997 se convirtió en diputada federal. Durante 2 décadas dirigió el Closet de Sor Juana, una organización pionera en la defensa de los derechos de las lesbianas en México. El 27 de mayo de 1987 se proclamó el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, con el fin de resaltar la importancia de la salud integral de las mujeres, promoviendo acciones y políticas que garanticen su bienestar físico, mental y social. El 29 de mayo se conmemora el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Fue establecido por la Asamblea General en 2002. Esta fecha reconoce la creación de la primera misión de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas en 1948 y honra la labor y sacrificio de los cascos azules y el personal civil que trabajan en misiones de paz en todo el mundo. El 30 de mayo de 1923 se celebró el primer Congreso Feminista Panamericano, un evento histórico en el que se resolvió llevar al Congreso de la Unión la petición de establecer la igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Este congreso marcó un hito en la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina, destacando la importancia de la igualdad política y abriendo el camino para futuras reformas y avances en la equidad de género. El 31 de mayo del 2000 se publicó en México la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley estableció un marco jurídico integral para garantizar y proteger los derechos fundamentales de los menores de edad en el país, abordando aspectos esenciales como la salud, la educación, la seguridad y el bienestar social. Su promulgación representó un avance significativo en la protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país. El 1 de junio de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de las Madres y de los Padres, una fecha dedicada a honrar y reconocer el papel fundamental de los padres en la crianza y educación de sus hijos. Este día celebra el compromiso y la dedicación de las madres y padres en todo el mundo, subrayando la importancia de su labor en el desarrollo y bienestar de las familias y la sociedad. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el último bloque de Análisis Feminista. Les recuerdo, el número en cabina es 55 35 08 47 61 y nos pueden encontrar en redes sociales como CIMAC Noticias. Y bueno, pues les invitamos a utilizar el hashtag CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Y bueno, pues tuvimos un tema muy interesante en el tema de trata y ahora nos vamos con un tema de la CEDAW. Vamos a hablar sobre la CEDAW y para ello, bueno, vamos a hablar del informe Sombra, es decir, un informe que redactaron las organizaciones de la sociedad civil
y bueno, pues que documentaron situaciones de violencia contra las mujeres en este país y tienen hallazgos relevantes. Y para ello, bueno, le voy a dar la bienvenida a Imelda Marrufo. Ella es abogada feminista, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Qué gusto encontrarte, Imelda, después de tantos años por acá. Hace mucho te conocía por allá en Ciudad Juárez como una fuente importante de información. Muchas gracias por platicar esta mañana conmigo. Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días, querida. Pues claro que sí, además tú diste seguimiento inclusive a un tema de una disculpa pública, hace no mucho. Dicho sea de paso, si mi memoria no me falla, acá en Campo Algodonero, así que muchas gracias por la invitación. Estoy ahorita en un espacio que mi luz no es tan buena, pero espero que me escuche muy bien y pues adelante, queridísima. Claro que sí, te escuchas bastante bien. Bueno, pues yo te quiero preguntar, ¿cuáles fueron los hallazgos que encontramos? Es decir, estamos obligadas, México firma ante autoridades internacionales, bueno, pues firman convenciones y estamos obligadas a hacer análisis al interior de los países y entregamos informes, pero uno es lo que entrega el Estado mexicano y otro es lo que entregan las defensoras, es decir, todo aquello que documentan a ras de suelo. Y es importante porque de forma reciente se entregó y presentó este informe periódico de sus compromisos internacionales y nos hablaba pues precisamente de unos hallazgos que no son nuevos, que no nos sorprenden sin duda y nos hablan sin duda de la situación tan compleja en violencia feminicida, el subregistro de datos, la impunidad en temas de crímenes de género, de odio, el debilitamiento institucional de algunas organizaciones encargadas de promover los derechos humanos y de erradicar la violencia, en fin. Son muchos los hallazgos. Si quieres, vamos a ir ahondando en los primeros y más importantes. No es nuevo. Creo que esto lo hemos venido resaltando hace 30 años, pero ¿qué nos dice este informe, Imelda? Sí, no, muy bien. Bueno, para irnos directamente al tema de cuáles son los hallazgos, decirte que nosotras, decirle pues a quienes nos escuchan y nos comparten, por supuesto, en redes también, decirles que amplios son los temas de los cuales el Estado mexicano estuvo en obligación de informar al Comité de Expertas de la SAUDAP. Y así lo hizo, digamos, desde septiembre 23. Es, digamos, este último momento del proceso que nos trae también a este programa y a esta pregunta. Y decirles que México recibió una lista de temas o de cuestiones, ¿no?, de planteamientos por parte de las expertas, que son con un espectro amplio de diversas temáticas y que efectivamente inclusive en este contexto tú sabes y conocen que hoy, el día de hoy y mañana se está llevando a cabo reuniones, por supuesto, convocadas por Cancillería y la Secretaría de las Mujeres para este tema de CEDAW. Nosotras desde Red Mesa de Mujeres hemos estado, debo decir, dando seguimiento a este proceso en vinculación con la CEDAW desde antes del 2012 a la fecha. Y, por ejemplo, para centrar un tema específico, les quiero comentar que nosotras dimos seguimiento, digamos, a una obligación que tiene el Estado mexicano, que es cumplir con la resolución 1325 en materia de seguridad para las mujeres. Es una resolución de Naciones Unidas de las que México, ¿no?, se tarda 20 años para elaborar el Plan Nacional en materia de seguridad para las mujeres en cumplimiento con la resolución 1325. Así pues, por allá del 20, digamos, en el 2020, la secretaria Sánchez Cordero, en un enero, ¿no?, publica y presenta el Plan Nacional para cumplir con esta resolución. Es a partir de ahí en el que nosotras nos vinculamos también con esta agenda de seguimiento, que sí tiene mucho que ver con CEDAW, porque uno de los grandes temas que ustedes lo pueden encontrar quienes nos siguen es el tema de mujeres, paz y seguridad.
es uno de los temas que está vinculado con la lista de cuestiones y con la agenda de lo que México tendrá que sustentar, digamos, en su informe. Y desde ahí yo solamente diría, en la pregunta de cuáles son los hallazgos, pues México, por ejemplo, informó que tenía un programa, el de mujeres constructoras de paz, ¿no? Y que en ese programa, digamos, era uno de los grandes ejes liderados por el Instituto Nacional de las Mujeres para cumplir con ese plan. La pregunta entonces que nosotras hacíamos y hemos hecho desde el año pasado, que fue septiembre, hasta ahora, ¿no? El año pasado informamos nuestras impresiones, preocupaciones, documentación sobre la implementación del programa, aquello que nosotras cuestionábamos y aquello que sí había que nos parecía interesante de revisar, profundizar y ajustar. Sin embargo, les quiero decir que a este momento, ¿no? En esta sustentación de la que México va a sustentar este informe que presentó, pues resulta que el programa Mujeres Paz, de Mujeres Constructoras de Paz ya no existe, porque se desapareció, digamos, durante este 2025. A mí me parece que uno de los grandes hallazgos, ¿no?, tiene que ver con cómo desde las instituciones del Estado mexicano se inician programas, procesos y demás sin hacer una evaluación técnica, exhaustiva, no solo política, sino técnica, ¿no?, para pensar entonces qué se elimina y cuál es la siguiente propuesta. Yo creo que esto es uno de los grandes hallazgos, si me permites, que lo quiero acreditar, argumentar, ¿no?, porque cualquier comentario que uno dice puede ser confrontado y pueden estar en desacuerdo, pero que lo quiero sustentar de esta manera. Nosotras dimos seguimiento y vinculo aquí, lo hicimos en conjunto con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, ¿no?, este proceso de seguimiento, y ahora, un par de semanas atrás acaba de pasar, pues también nosotras planteamos este tema de cara a la próxima sustentación que será en un proceso que inicia desde el día 15, 16, 17, 18. Imelda, es importante decirlo, este informe Sombra fue trabajado por más de 40 organizaciones civiles, es decir, tiene sustento de defensoría y tiene investigación. Yo te quiero preguntar, hay un discurso que se ha querido legitimar desde el arribo de la primera mujer presidenta a este país y tiene que ver con las mujeres. Hay una narrativa encaminada a las mujeres, incluso el 2025 se ha considerado el año de la mujer indígena. En fin, ¿ustedes encontraron alguna disparidad entre la narrativa que se tiene desde el gobierno de México y la realidad? ¿O encontraron en este informe Sombra que definitivamente es una narrativa que va en contradicción completamente de los actos del Estado mexicano? Sí, es una pregunta, creo que de las así, ¿no? De las más de columna vertebral que tú haces y que inclusive he seguido, ¿no?, un poco en este tema para poder cuestionar. Y creo que en esta lógica es que la parte de la narrativa, digamos, de la presidenta, que me parece que tiene ciertos mensajes interesantes de los cuales yo le daría el beneficio de la duda, abrió esta parte de los museos y el espacio en la Ciudad de México, allí, digamos, en la zona donde ella trabaja, ¿no?, en el centro de la ciudad, inauguró, digamos, una especie de sala. Entonces me parece que es como un mensaje que procura distinguirse por lo menos de su antecesor, aunque ella no lo haga, o lo haga intencional o no lo haga intencional. Pero me parece que hay ciertos matices, ¿no?, si me permites comentarlo de esa manera, que hay ciertos matices que sí pareciera más un tema de distinción respecto en esta, digamos, nueva narrativa, que ya en sí es una distinción, ¿cierto o no? Porque además Andrés Manuel ni lo nombraba, ¿no? Entonces, nada más es como estoy diciendo como un elemento que no quiero pasar desaprovechar, porque algunas compañeras que consideran que hay una congruencia entre la narrativa con lo que se implementa, ¿no?, pues pudieran a lo mejor estar en desacuerdo, y que me parece muy bien con lo que yo planteo. Yo lo que planteo es que hasta ahorita, hasta ese momento,
hay algunos intentos de poder tener algún diálogo, comunicación con ciertos espacios de las organizaciones y del feminismo. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que esto no es amplio, que esto no es suficientemente abierto, y lo he escuchado en voces de feministas de las cuales yo respeto mucho, te lo comento. Entonces, que me parece que para que entonces planteemos que al menos hay una consistencia de la apertura, que me parece que es parte de la narrativa, O sea, la narrativa es que hay una apertura de un diálogo con los diversos espacios, y creo yo que les puede estar preocupando muchísimo el hecho de que a la nueva, digamos, administración de las autoridades actuales, pues no quieran ser cuestionadas y debatir puntos esenciales de su quehacer en estos meses. Ahora, son pocos meses, es cierto. Sin embargo, lo que sí preocuparía en esta lógica de la misma narrativa es que se generen ciertos programas sin que tengan una base sólida de la implementación y de ciertas condiciones que garanticen que la igualdad sustantiva, que fue parte de la reforma constitucional, pero que además ya teníamos estos derechos en las convenciones y ya era una obligación del Estado sin que estuviera en la Constitución, no es tan consistente con la operatividad de estos meses. O sea, no es congruente tal, aunque, ¿verdad?, hay algunos programas que se presentan como tal. Yo no los quiero desdeñar, de verdad, pero sí me preocupa, híjole, que algunos no lo siento realmente con una base sólida en términos del diseño institucional, y sobre eso sí me gustaría platicar con las instituciones de la Secretaría de las Mujeres, que nos han dicho que tienen un diálogo. Queridas, quienes nos escuchan ustedes de CIMAC, sin embargo, también hay que decirlo, hoy y mañana hay una reunión para ver estos temas de CEDAW, y solamente se convocó de manera presencial, sin un espacio para dialogar a quienes no podemos estar en el centro del país. Eso no es congruente. Me parece un mensaje contundente. Se nos viene el cierre del programa, Imelda Marrufo, pero para cerrar, para que la gente pueda conocer esta información, ¿a dónde puede acceder para leerlo y estar capacitada en el momento en el que esa persona lea y pueda encontrar información de todos los hallazgos antes de cerrar el programa? Sí, mira, nosotras, reconocemos que la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos tiende, a través de la dirección de la doctora Gloria Ramírez, digamos, a tener un sitio web, así que es portal Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, y ahí es más fácil de tener acceso a todos los informes. Por eso sugiero esa página. Digo, a reserva de que nosotros igual tenemos una alianza de ciertos informes, y si hubiera otra o más, por supuesto, se los haríamos a conocer para que ustedes también sigan informando. La doctora Aimee Vega también planteaba poder tener un espacio para vincularnos, pero por lo pronto yo diría que en la portal de la Cátedra UNESCO estarán todos los informes de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, de lo que viene, que son los próximos días, en los que nos parece maravilloso que qué bueno que CIMAC también está presentando información relevante y también está inscrita para poder participar en este diálogo del cual México sustenta el informe, y les agradezco mucho el espacio, queridas. Al contrario, te agradezco, Imelda, esta plática de esta mañana. No hay que perder la comunicación, sigamos documentando y hablando del tema. Te mando un abrazo y bueno, pues yo les agradezco a todas, a todos por habernos escuchado. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.